Hay personas que desaparecen sin irse. No cierran la puerta con violencia ni publican manifiestos sobre su partida. Simplemente comienzan a responder menos, a aparecer menos, a necesitar menos del mundo que antes les parecía imprescindible. Y lo que desde afuera parece frialdad, abandono o incluso arrogancia, es en realidad algo mucho más silencioso: la decisión de preservar lo que queda de sí mismos antes de que el ruido externo termine de devorarlos por completo. Esta retirada no nace del odio hacia los demás, sino del reconocimiento de que algo interno, algo frágil y esencial, está siendo aplastado bajo el peso de una cultura que exige presencia constante, opinión permanente, vulnerabilidad exhibida. Y hay un punto en el que el alma, sin pedir permiso, simplemente dice basta. Jung entendió esto con una claridad que todavía resulta incómoda. Observó que el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica, no puede ocurrir en medio del bullicio colectivo. La psique necesita oscuridad para revelar lo que esconde. Necesita silencio para escuchar lo que ha estado susurrando bajo el estruendo de las exigencias sociales. Y cuando una persona comienza a despertar a su propia profundidad, cuando empieza a ver las máscaras que lleva y las que llevan los demás, algo inevitable sucede. El mundo tal como estaba construido deja de tener sentido. No porque el mundo sea malo, sino porque la conciencia ha cambiado de frecuencia. Y esa nueva frecuencia no encuentra resonancia en los espacios que antes habitaba con naturalidad. La retirada de la que hablamos no es escapismo. No es la huida cobarde de quien no soporta la realidad. Es algo mucho más complejo y difícil de sostener. Es la decisión consciente de alejarse de dinámicas que ya no nutren, de conversaciones que solo reproducen patrones, de relaciones que exigen la traición de uno mismo para mantenerse vivas. Es la capacidad de reconocer que no todo vínculo merece ser preservado, que no toda conexión es auténtica, y que a veces la soledad elegida es infinitamente más honesta que la compañía fragmentada. Esta distinción es crucial. El aislamiento neurótico surge del miedo, de la incapacidad de enfrentar al otro. La retirada consciente surge de la lucidez, de la capacidad de distinguir entre lo que construye y lo que erosiona. Vivimos en una cultura que glorifica la hiperconectividad. Se nos dice que estar presente en todas partes, disponible en todo momento, visible en cada plataforma, es señal de salud social. Pero lo que no se dice es el costo psíquico de esa exposición constante. Cada interacción superficial, cada demanda de posicionamiento inmediato, cada exigencia de mostrar una versión editada de la propia vida, fragmenta la atención y dispersa la energía psíquica. Y en esa dispersión, el individuo pierde contacto con su centro. Deja de escuchar su propia voz interna porque el volumen de la fuera se ha vuelto ensordecedor. Y cuando finalmente intenta recuperar ese centro, cuando intenta volver a sí mismo, descubre que el camino de regreso requiere distancia. Requiere dejar de participar en el juego colectivo de las apariencias para poder mirar, con honestidad brutal, lo que realmente habita en el interior. Jung llamó a esto el encuentro con la sombra. Esa parte de nosotros que hemos negado, reprimido, escondido bajo capas de adaptación social. Y ese encuentro no puede ocurrir en medio de la multitud. No puede ocurrir mientras seguimos actuando el papel que otros esperan de nosotros. Requiere un descenso, un viaje hacia adentro que solo es posible cuando el mundo externo deja de ejercer su presión constante. Por eso tantas personas espiritualmente despiertas comienzan a desaparecer. No porque se crean superiores, sino porque han comprendido que la verdadera batalla no está afuera. Está adentro. Y esa batalla requiere toda su atención, toda su energía, todo su silencio. Esta retirada suele ser malinterpretada. Los que se quedan en la superficie la leen como amargura, como resentimiento, como una forma de castigo hacia el mundo. Pero quien la vive desde adentro sabe que no hay nada de eso. Hay, en cambio, una ternura profunda hacia uno mismo. Hay la comprensión de que proteger la propia integridad psíquica no es egoísmo, sino responsabilidad. Porque un individuo fragmentado, disperso, perdido en las exigencias del colectivo, no puede ofrecer nada genuino al mundo.
Solo puede reproducir patrones, repetir fórmulas, sostener máscaras. Y llega un momento en que eso ya no es suficiente. En que la vida pide algo más profundo, más real, más arriesgado. El silencio que estas personas buscan no es vacío. Es el espacio donde la psique puede reorganizarse. Es el lugar donde las preguntas esenciales pueden formularse sin la interferencia del ruido cultural. ¿Quién soy sin las expectativas de los demás? ¿Qué quiero sin la presión de lo que debería querer? ¿Qué significa vivir con autenticidad en un mundo que premia la performance? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. No pueden resolverse en una publicación, en una conversación casual, en un fin de semana de retiro espiritual. Requieren tiempo. Requieren soledad. Requieren la valentía de quedarse con la incomodidad de no saber, de no tener un rol claro, de no encajar en ninguna categoría predefinida. Y aquí hay algo que debe decirse con claridad: esta retirada no es permanente. No es un exilio eterno ni una renuncia definitiva a la vida social. Es una etapa. Un paréntesis necesario en el que el individuo se retira para poder volver de forma distinta. Más entero, más consciente, más capaz de habitar el mundo sin perderse en él. Porque eso es lo que finalmente se busca. No la huida del mundo, sino la capacidad de estar en él sin traicionarse. De participar sin fragmentarse. De relacionarse sin disolverse. Jung sabía que el individuo que completa el proceso de individuación no se convierte en un ermitaño. Se convierte en alguien capaz de sostener su propia luz en medio de la oscuridad colectiva. Alguien que puede estar presente sin necesitar la validación externa. Alguien que puede ofrecer algo genuino porque ha hecho el trabajo de conocerse a sí mismo, de integrar su sombra, de aceptar su totalidad. Y ese proceso no puede ocurrir en la plaza pública. Requiere la cueva, la montaña, el desierto interior. Requiere ese tiempo en soledad donde la psique puede decir su verdad sin censura, sin miedo, sin máscaras. Lo que estamos presenciando en esta época no es solo una crisis de salud mental. Es una crisis de individuación colectiva. Millones de personas sintiendo que algo esencial se está perdiendo en medio de la aceleración cultural. Sintiendo que la vida se ha vuelto demasiado ruidosa, demasiado fragmentada, demasiado ajena. Y algunos de esos individuos, los que han comenzado a despertar, están tomando la decisión más difícil: retirarse para poder regresar. Reducir para poder integrar. Desaparecer para poder encontrarse. No es un camino fácil. Implica soltar vínculos que ya no sostienen. Implica aceptar la incomprensión de quienes no han emprendido ese viaje. Implica habitar la incertidumbre de no saber exactamente quién se es sin todas esas capas de identidad construida. Pero es el único camino hacia la autenticidad. El único camino hacia una vida que no sea simplemente la repetición de patrones heredados, sino la expresión genuina de lo que uno realmente es. Y tal vez esa sea la lección más profunda que estas personas silenciosas están enseñando. Que el verdadero coraje no está en la exposición constante, sino en la capacidad de retirarse cuando es necesario. Que la verdadera fuerza no está en sostener todas las relaciones a cualquier costo, sino en soltar aquellas que impiden el crecimiento. Que la verdadera conexión no surge de la cantidad de interacciones, sino de la calidad de la presencia. Y que a veces, la forma más profunda de amar al mundo es alejarse de él el tiempo suficiente para recordar quién eres sin su influencia. Estas personas no están desapareciendo porque el mundo les haya fallado. Están desapareciendo porque han escuchado un llamado más profundo. El llamado a la totalidad. El llamado a la integración. El llamado a una vida que no sea solo sobrevivencia social, sino expresión auténtica del alma. Y cuando finalmente regresen, si es que regresan, lo harán de una forma que el mundo necesita desesperadamente, como individuos completos, conscientes, capaces de sostener su propia verdad sin necesidad de que el colectivo la valide. Porque al final, esa es la única forma de cambiar realmente algo. No desde la protesta ruidosa, sino desde la transformación silenciosa. No desde la exigencia externa, sino desde la integridad interna.
No desde la máscara, sino desde el rostro real que se atreve a mostrarse solo cuando ha hecho la paz consigo mismo.